acompañarnos en esta presentación del libro. Quiero sobre Veracruz. Pues a mí me gustaría muy rápidamente, es una historia, como saben, general del puerto de Veracruz. Aquí está el libro. Se llama Veracruz, 500 años de cara al mundo a través del mar. Entonces lo coordina Ruth Arboleda Castro, investigadora de Línea Veracruz, y para comentarlo van a estar dos investigadores que yo particularmente admiro mucho, que quiero mucho, y además son grandes investigadores, son historiador, arqueólogo, promotor, antropólogo, jurídico, arqueóloga, historiadora, o sea, son gente muy de altos vuelos, investigadores de altos vuelos, y son además coautores de este libro, coordinado por Ruth. Yo simplemente quisiera decir, antes de empezar a entrar al grano, que me pidió la coordinadora suplirla, por causa de fuerza mayor no pudo venir, no pudo estar presente, y me pidió de favor que coordinara esta mesa y darle la palabra tanto a Judith como a Alfredo. En segundo lugar, quiero decir algo que, pues la verdad me acabo de enterar y me entristeció un poco saber que hace poco falleció Jaime Cortés, uno de los autores de este libro y que era un gran amigo. Y bueno, pues dedicarle esta presentación a su memoria. Aquí está su hija, por cierto. Y bueno, pues esa sería una segunda cuestión que quiero destacar. Y en tercer lugar, quiero hacer un breve contexto del libro para darle la voz a los presentadores, que son presentadores de lujo, insisto, simplemente para enmarcar y muy brevemente. Y para darle voz también a la coordinadora, dado que ella no va a poder estar, pues entonces darle un poco de voz a ella también. Bueno, empiezo diciendo que, bueno, generalmente los aniversarios de un hecho trascendente son aprovechados por los historiadores y las instituciones académicas dedicadas a investigar y difundir la historia para publicar uno o varios libros en torno a ese acontecimiento, donde no solo se actualicen los conocimientos que se tienen al respecto, sino se reflexione con cierta profundidad su significado en el presente. Por supuesto, los 500 años de haber sido fundado, inventado, Veracruz, ayuntamiento, puerto y ciudad, no podría ser la excepción, habida cuenta de la importancia que tiene su 5 veces centenario y fascinante devenir para la historia nacional y universal. Antes de este libro habían salido 3 en el contexto de los 500 años, Veracruz, Puerta de 5 siglos, 1519-2019. Después salió otro libro, 500 años de Veracruz, y un tercer libro que recuerdo es El puerto en la vida de Veracruz. Estos 3 libros salieron más o menos cerca en ese año de los 500 años, 2019, pero el INA, que no sé, el centro INA, como era de esperarse, no ha querido dejar pasar esta oportunidad para poner a consideración de un público lector amplio su propia aportación. De ahí que a un lustro del citado aniversario, más vale tarde que nunca, dice el dicho, nos ofrezca en versiones digital e impresa, la digital en 2023, la impresa en 2024, Veracruz, 500 años de cara al mundo a través del mar, una voluminosa e interesante obra conmemorativa coordinada por Ruth Arboleda Castro, donde participan no solo investigadores de Línea Veracruz, sino estudiosos invitados de otras instituciones, como la Secretaría de Marina Armada de México, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano, bueno, lo que era el Instituto Veracruzano de Cultura, ahora Secretaría de Cultura, así como de la Subdirección de Arqueología Subacuática, el Museo Nacional de las Intervenciones y la Subdirección de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina. ¿Por qué contar, me pregunto, de nuevo esta historia ya tantas veces contadas, tanto en los libros recientes ya citados como en otros publicados desde la década de 1980? Una respuesta lógica podría ser que el conocimiento histórico está en constante revisión, por lo cual es necesario revisitar, replantear, reescribir,
los temas más o menos tratados, además de llenar una serie de lagunas temáticas que siempre existen en las visiones panorámicas de las historias locales o regionales. O dicho en otras palabras, el futuro del pasado de cualquier historia que valga la pena siempre aspirará a poseer un nuevo rostro, más completo y objetivo, si eso es posible, con base en otras perspectivas o enfoques o en fuentes poco frecuentadas o conocidas. Arboleida, la coordinadora, señala en ese sentido tres razones esenciales. Primero, la importancia capital de la villa y ayuntamiento de Veracruz en los primeros años de la conquista. Segunda, su importancia estratégica en el mapa mundo circuncaribe y atlántico. Y tercera, por ser el extremo atlántico del eje transversal que unía a la Nueva España y a la propia España con Asia. Razones que sin duda van a vertebrar y jalonar y condicionar su acontecer hasta nuestros días. Esta historia, cito, agrega Arboleida, relativamente nueva pero anclada en los añejos devenires de los dos lados del océano, dio por resultado, entre otras cosas, a Veracruz, ayuntamiento, ciudad y puerto. Esta hechura ha llegado hasta nosotros como una expresión compleja del hacer sociedad y del hacer cultura. Inventado desde su creación, siguió inventándose a sí mismo a partir de lo que había y de lo que llegó, de quienes habitaban y de quienes vinieron o fueron traídos. Ciudad caribeña y atlántica, que a semejanza de las ciudades del mundo mediterráneo evocadas por Fernán Braudel y traídas a cuento por Antonio García de León, ve más hacia el océano y a otras ciudades costeras que hacia lo que tiene a sus espaldas. Concretar ese tipo de obras de suyo arduas y complejas siempre plantea retos no menores a su coordinador o coordinadora. ¿Qué temas abordar? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué extensión dar a cada uno? ¿Qué orden darles en el sumario del libro? ¿Cronológico, temático, jerárquico? ¿Cuántas imágenes, si las hubiera? ¿Incorporar al texto que tengan un sentido explicativo y complementario y no sean meros adornos? Estar al tanto del proceso de edición de la obra, gestionar y conseguir los recursos para su publicación, entre otros. De ahí que Ruda Arboleida señale con mucha razón que 500 años de transcurrir por el tiempo dan para muchas narraciones, por lo cual, dice, abarcarlas todas no cabría ni en muchas páginas, menos aún en pocas. Tal historia total es imposible, concluye, y advierte. En este libro tampoco elegimos el formato de una historia general, por lo que el lector podrá apreciar la falta de temas o periodos que quizá pensaba encontrar. Así que, haciéndonos cargo de estas carencias, concluye, presentamos algunas de las muchas historias posibles a manera de episodios, de tecerlas de un gran mosaico que acaso puedan dar idea de la figura que quiere construir, o mejor, estimular la búsqueda de las piezas faltantes. La coordinadora destaca como ausencia temática notable la segunda mitad del siglo XIX, que dice, para Veracruz tuvo una singular importancia, aunque en mi opinión hay varios textos de esta publicación que de alguna u otra manera cubren este crucial periodo de la historia del puerto. Empero, más que periodos, yo podría mencionar, para no salirme de esta centuria y los inicios del siglo XX, algunos procesos culturales que siguen siendo asignaturas pendientes en la historiografía del puerto. La llegada de la fotografía y el establecimiento de los estudios fotográficos, la impronta social finisecular del cine silente y las compañías teatrales, la circulación de los periódicos y la formación de la opinión pública, el deporte como parte del ocio y como espectáculo, béisbol y fútbol particularmente, entre otros. Por otro lado, Arboleida aclara cuál es el enfoque de las historias que encontraremos al abrir este volumen, evitando así que nos hagamos falsas expectativas a partir del título del mismo. Pese al título, dice, de la publicación y el epígrafe elegido para esta introducción, apunta que quieren enfatizar la importancia y el contexto de nuestra urbe, los autores en general prefirieron historias más íntimas, más del propio terruño, aunque muchos de los hechos elegidos se explican también a partir de la economía mundo. Pero el enfoque general es este sitio, esta circunstancia, este terruño. Y a propósito de los autores de los textos aquí publicados, cabe destacar que cada uno de ellos, entre ellos Alfredo y Judíez desde luego, son conocidos y reconocidos especialistas del tema tratado y que han escrito antes libros, capítulos y artículos alrededor de este. Pero además todos los escritos organizados en 5 amplios apartados están muy bien sustentados en fuentes bibliográficas, hemerográficas, electrónicas y de archivo de primer nivel y en general en un lenguaje claro y llano, pero con un estilo propio, cosa que siempre el lector agradece. Como dice la coordinadora, estamos en presencia de investigaciones rigurosas presentadas de manera ágil para que los lectores quieran saber más de esta historia, sobre estas historias. Ciertamente extrañé algunos nombres dentro de Línea Veracruz como fuera de este centro, pero ya se sabe que una cosa es el libro ideal el que pensamos o soñamos con los autores idóneos y otra muy otra, la que es posible en función del tiempo, del límite de espacio, con el que se cuenta, de las prioridades temáticas, de las agendas individuales de los investigadores, de las redes académicas del coordinador o coordinadora y de un largo etcétera. Por otra parte, me parece muy afortunado que los potenciales lectores puedan tener acceso al volumen tanto en versión digital
como en impresa, porque si bien el libro electrónico tiene potencialmente una mayor proyección y difusión a través de su distribución por Internet, no hay como la experiencia de poder hojear, sentir, acariciar y leer un libro físico. Sin embargo, me hubiera encantado un libro con más imágenes, mapas, planos, litografías, fotografías, tomando en cuenta la rica y nutrida iconografía que existe sobre el puerto, siempre y cuando sean imágenes que tengan sentido, como ya dijimos. De manera, de lo que sí estoy convencido es que esta publicación puede leerse en el orden que se quiera, porque si bien existe un eje que atraviesa todo el libro y le da coherencia, también es cierto que este se puede abordar a partir del interés temático específico que cada lector posea. Sea como fuere, seguramente, como afirma la coordinadora, el lector quedará enganchado e interesado en saber más del tema que ha escogido, para lo cual cuenta al final de cada trabajo de una bibliografía mínima. Y bueno, aquí simplemente decir, hay trabajos de la cuestión de los orígenes de Veracruz, de su fundación, hay trabajos sobre la cuestión del periodo virreinal, ¿no? que tratan algunos autores. También están algunos asuntos dedicados al Veracruz decimonónico, como la función de la muralla, los ferrocarriles, la vida cotidiana. También, por ejemplo, la revolución y la posrevolución, desde luego el patrimonio cultural, y sobre todo hay un trabajo que a mí me interesó mucho, que es sobre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en Veracruz y Boca del Río, en la década de los 50. Quiero decir simplemente ya para darle la voz a los autores, a dos de los autores, que es un libro que tiene 17 autores y 20 trabajos. Y realmente es un libro que vale mucho la pena y que, bueno, lo van a oír en voz de dos de los autores aquí presentes. Por lo tanto, le damos la voz a Judith para empezar, para que nos cuente de esa primera parte del periodo virreinal hasta el siglo XIX, y posteriormente le damos la voz a Alfredo Delgado. Pues muchas gracias, aquí tengo. Pues antes de empezar, pues lamentamos un poco que nuestra Ruth Arboleda tuvo un problema, y el segundo es dedicarle esta sesión al arqueólogo Jaime Cortés Hernández, que falleció el 18 de mayo apenas, compañero de nosotros. Comenzó, pues lo conocemos desde 1980, que trabajamos juntos en el proyecto de Zempoala, después en Villarrica, el trabajo Tajín, trabajó en Filobobos, un gran investigador que se nos fue, y el primer tema del libro justamente sobre Villarrica, que es un sitio que él trabajó ampliamente. Entonces, bueno, ya Horacio nos hizo una breve semblanza de lo que es el libro, de cómo se estructuró, y a mí me va a tocar pues hacer una semblanza de cada de los primeros 11 capítulos de pues prácticamente la época colonial. Vemos que este libro, ya dividido en 5 partes, están organizadas de manera cronológica y temas desde el siglo XVI hasta la actualidad, y cada capítulo está escrito por especialistas en los campos de la arqueología, la historia, la antropología y la restauración, por lo que intenta dar un panorama muy amplio y diverso de las investigaciones que se realizan actualmente en Veracruz. Entonces, como les decía, el primer capítulo, que es la creación y edificación de la Villarrica de la Veracruz de 1519 a 1523, es una interpretación de algunos sucesos basados en sus contextos arqueológicos por Jaime Cortés, quien nos habla de las villas españolas en el Caribe, como Haití, La Española, Dominicana, Jamaica, Bahamas, Cuba y Florida, que sirvieron como modelo y antecedente para la fundación y traza del primer poblado español en tierras de la costa central de lo que hoy es Veracruz, y de la previa fundación del Cabildo en abril de 1519 en el improvisado campamento de chozas y enramadas que duró menos de 3 semanas, para luego fundar la Villarrica de la Veracruz frente a Quiahuistlan, con apoyo y sustento de los totonacas en un paraje escogido sobre la rada de la playa, muy cerca de una salinera, con espacios para la iglesia, plaza, que incluía una picota, las casas del Cabildo, cárcel, atarazanas, el descargadero, una carnicería y la fortaleza, y fuera de la villa una horca, nos dice.
Igualmente, el arqueólogo nos habla de algunos lugares con vestigios antiguos, de antiguos asentamientos prehispánicos cercanos a Quiahuiztlán, que seguramente formaban parte de los 30 pueblos que fueron los primeros aliados de los españoles, para luego describir las edificaciones españolas que han sido exploradas en el lugar, como la fortaleza, que técnicamente sería una casa fuerte, la iglesia o el cabildo y un horno de cal, de sus materiales de construcción, de los sistemas constructivos y de la importancia que tuvo ese paraje en la época colonial tardía en las cuestiones de la defensa a partir de vestigios como los de una moneda de 1801 del reinado de Carlos IV. El segundo capítulo es la ciudad de Veracruz, fundación y traslados, la antigua y traslado a la banda de Buitrón, de Omar Ruiz Gordillo. Aquí el autor nos da su versión de lo que pasó durante los 75 años que transcurrieron desde que la Villarrica se trasladara a su nuevo asiento junto al río Huitzilapan y cambio definitivo de la ciudad a la Nueva Veracruz por la necesidad de acercar la ciudad al islote de San Juan de Ulúa. Nos habla de la fisiografía del asentamiento, lo que presenciaron Cortés y sus hombres en 1519 cuando pasaron por aquel paraje rumbo a Zempoala y las características luego del asentamiento que se describen en la relación de 1580. Habla de su población hacia la segunda mitad del siglo XVI, en la que vivían unos 600 negros y negras, los más esclavos, pocos libres, sobre las vicisitudes derivadas del paso de un huracán en septiembre de 1552, que describe Escalante Alvarado, y la propuesta de mudar nuevamente a la ciudad al sitio llamado El Encero en 1555 y al hato de Doña María en 1562, hasta que Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, dio la orden de trasladar la ciudad a las ventas de Buitrón el 10 de marzo de 1597, en medio de las protestas de los comerciantes. Propone que los vecinos también desmontaron sus casas hasta los cimientos para construir nuevamente con los materiales de los que se carecían en las ventas de Buitrón. Entonces, bueno, yo les estoy hablando más o menos para que se den cuenta de cuál es el contenido, una especie como de resumen de los capítulos. Ahora, del virreinato al mirreinato, el tercer capítulo es El comercio y comerciantes de Veracruz, de Adriana Gil Marón. Aquí, la autora, según sus propias palabras, estudia los negocios y prácticas culturales de los mercaderes de Veracruz hacia la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, con el fin de analizar cómo las oligarquías locales, respaldadas directamente por el rey de España, obtenían permisos discrecionales y concesiones a través de los cuales acrecentaban su poder, riqueza y privilegios en el ámbito local, y cómo la traza y evolución urbana de la nueva ciudad de Veracruz entre los siglos XVII al XIX fue prácticamente construida a través de redes clientelares que tenían como fin hacer pervivir el estado patrimonialista del antiguo régimen. Analiza la manera en que la historia oficial ha visto la historia de México como un choque cultural o como un proceso de integración desde la perspectiva eurocéntrica y cómo las civilizaciones prehispánicas han sido mayormente estudiadas e interpretadas a través de textos que fueron escritos por los conquistadores y cronistas españoles, y propone revisar las fuentes desde otra perspectiva, como la que propone la línea de análisis historiográfico del doctor Guy Rosat, porque si América Latina y México quieren un futuro diferente, tendrán que construir, entre otras miles de cosas, un discurso histórico, cultural diferente de su pasado, en el cual todos sus habitantes puedan reconocerse e identificarse de manera enriquecedora, según nos dice Guy Rosat. La autora también nos dice que entre los ríos de tinta que se han escrito sobre la importancia de la ciudad y puerto de Veracruz en el tráfico y comercio intercontinental durante los tiempos virreinales, poco se ha reflexionado en torno a quiénes fueron sus beneficiarios y por qué. Así que para observar cómo se arraigaron en el tejido social las prácticas clientelares que solo favorecían a los que formaban parte de la red del grupo poderoso, utiliza como ejemplo a la rica familia Morphy, que al igual que otras familias de poderosos comerciantes, fueron quienes integraron la trama del tejido que formó a las élites locales a través de los lazos matrimoniales, de parentesco, de relaciones jerárquicas y amistades que permitieron el funcionamiento sincronizado de otra red, la de la corrupción, el incumplimiento y la complicidad, tanto en escala pública como en la privada, la cual se sigue reproduciendo hasta nuestros días con diferentes acciones, de tal manera
que nos invita a reflexionar e identificar sobre los problemas actuales en el pasado para deconstruirlos y hacerlos visibles a la sociedad con el fin de comprenderlos e intentar construir un presente más justo. El cuarto artículo, Trazado y evolución urbana de la nueva ciudad de Veracruz de los siglos XVII al XIX, de Carmen de los Ángeles Priego Medina, tiene el objetivo de este trabajo, según la autora, dice, es resaltar la jerarquía que revisten los distintos aspectos que resultaron causales de la forma de cómo se analizaron las fundaciones de las ciudades hispanoamericanas y en específico de la ciudad de Veracruz. Previamente, realiza un análisis de los antecedentes históricos de la ocupación musulmana en España y sus repercusiones en las normas y ordenanzas arquitectónicas y urbanas que surgieron durante el reinado de Felipe II con la finalidad de ordenar y controlar el territorio conquistado, normado desde la traza, forma, ubicación y dimensión de los elementos urbanos, donde la Plaza Mayor constituía el elemento organizador como centro y corazón de la ciudad. A través de las descripciones de los planos históricos de Veracruz que han quedado hasta nuestros días, no se incluyen los planos, pero están descritos, la autora transita de la traza abierta del siglo XVII a la ciudad amurallada del XVIII con sus baluartes y edificios militares, iglesias, calles y casas. Luego el 5 es el Hospital Militar de San Carlos y los hospitales militares de Veracruz, una servidora, Judith Hernández, y es en el que intenté, a través de la historia de un edificio como es el Hospital Militar, intentar realizar un análisis de las condiciones de Veracruz como puerto principal de entrada de la Nueva España y su vulnerabilidad en casos de guerra, en donde la toma de La Habana por los ingleses y la necesidad de reforzar las instalaciones militares como la muralla y fuertes y baluartes trajo consigo el desplazamiento de un gran número de milicias, trabajadores y caballos que requirieron cuarteles para su alojamiento, pero también hospitales, ya que la mayoría, al provenir del centro de la Nueva España y al no estar acostumbrados al clima difícil, caían enfermos o muertos. La construcción y manejo de hospitales lleva implícitos los ámbitos de la alimentación, la salud e higiene, lo que nos llevó a hablar de esos aspectos de la ciudad, del mal servicio y estado del Hospital de Montes Claros y de la ubicación del Hospital de San Carlos en uno de los barrios más pobres de la ciudad, lo cual también permitió adentrarnos en las características y costumbres de la población que habitaba el barrio de Minas. En octubre de 1766, Santiesteban entregó al virrey Marqués de Croix el presupuesto y planos para este edificio, para el hospital proyectado para la guarnición y Plaza de Veracruz, calculado para 469 camas. En esa fecha ya había en construcción varios hospitales de campaña, lo que deja traslucir el índice de muerte y enfermedad que se estimaba desde antes de su construcción, pues la población de Veracruz no llegaba a 5,000 personas. Con el cálculo se intenta dimensionar las dificultades para conseguir también médicos, enfermeros, cirujanos y expertos militares para organizar a una población en tiempos de guerra y de enfermedad. Y todos los que llegan, mariscales de campo, sargentos, soldados, también como 500 personas que dónde se ponen, ¿verdad? Entonces, darle alojamiento a estas milicias, acomodarlas, alimentarlas y mantenerlas saludables fue un reto y nos habla de toda la ciudad. La siguiente es la casa principal y sus propietarios en la historia de la ciudad, de 1567 a 1881, de Julián Fabián Reyes García. El autor inicia su historia precisamente en el año de 1767, fecha en la cual el edificio tuvo una modificación ya con el uso de piedra, cal y arena como materiales de construcción. Antes casi los edificios eran de tablas. Y concluye en 1881, cuando el edificio se encontraba domiciliada, la farmacia La Veracruzana. Aquí también un edificio es motivo para hablar de las instalaciones de la ciudad, la ampliación de sus calles y el arreglo de baluartes para mejorar la comunicación y defensa, cuyas propuestas quedaron plasmadas en planos y avalúos que, junto con documentos del archivo municipal, han servido al autor para brindar una imagen que debió tener Veracruz desde finales del 18 a finales del 19, cuando el edificio en cuestión perteneció a Guillermo Müller y sucesores.
cuyo esquema de riqueza podría considerarse como otro ejemplo de las redes empresariales de las que habla Adriana Gil en otro de los capítulos. Otro aporte importante de este artículo es el listado de las calles antiguas de Veracruz y sus actuales nombres. El 7 es un capítulo que nos habla de Veracruz y el último bastión español, los inicios de la construcción de la identidad nacional, por Leticia Rivera Cabrieles. Aquí la autora nos habla del por qué el 23 de noviembre es conmemorado cada año por la Sociedad Veracruzana y la Armada de México y su significación como la fecha en la que fue expulsado el último reducto español que permanecía en el país hacia 1825. Abunda en las vicisitudes políticas que tuvieron que ocurrir para que la fecha fuese incluida en el calendario cívico, lo cual puso al descubierto un conflicto interno entre la Secretaría de Marina y la Armada de México por el reconocimiento del general Miguel Barragán como héroe que consiguió la expulsión, así como el maniqueísmo ideológico que se construyó en torno a la celebración de dicha fecha, que es uno de los primeros eventos históricos que se conmemoraron como país independiente. Por cierto, este año se celebran los 200 años de este evento. Abunda en cómo la identidad nacional se encuentra ligada a la memoria histórica, al sentido de permanencia a lo largo del tiempo y del espacio, por lo que poder recordar y rememorar es lo que sostiene a la propia identidad y, por tanto, los hechos históricos para ella forman parte de esa identidad nacional, de ahí que haga una descripción muy detallada de los actores y eventos que culminaron con la expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa. El capítulo 8 se llama Con sacrificios se formó el Museo Nacional. Aquí, Claudia Guerrero Crespo e Ignacio Rodríguez García nos dicen que al consumarse la independencia de México, 3 eran las urgencias del país: la situación hacendaria, la eliminación de la amenaza española de la reconquista y la elaboración de un proyecto de nación. Las 2 últimas se combinarían de una manera insólita en 1825, pues las obras militares de defensa llevadas a cabo en la isla de Sacrificios permitieron el hallazgo de objetos de ofrenda prehispánicos que con la apreciación político-ideológica del nuevo gobierno se estimaron como fundamentales para la educación y la identidad nacional. Los autores nos narran cómo estos objetos fueron hallados y después enviados a la Ciudad de México para conformar una nueva institución científica, el Museo Nacional. Y lo maravilloso del artículo también es que incluye el inventario y la fotografía de las piezas. El 9 es Veracruz amurallado, vicisitudes de su historia, de Yolanda Juárez Hernández, que nos acompaña aquí, una gran historiadora, y nos dice que en su texto propone un acercamiento a la población extramuros que se empezó a gestar en Veracruz casi desde el inicio de su traslado desde la antigua, que era su anterior residencia, al lugar actual. Ella empieza su colaboración con una cita que nos sorprende, en la que las autoridades invitan a la ciudadanía a presenciar el inicio del derribamiento de una parte de la muralla que para entonces aún rodeaba la ciudad y que, según ellos, por tantos años ha tenido encerrada a la población, impidiendo su adelanto y engrandecimiento. La construcción de la muralla, desde sus orígenes hasta el avance del crecimiento poblacional, dan pie a la autora para hablar de las diferencias entre la población de intramuros e extramuros, de sus barrios, sus fiestas y costumbres en patios y vecindades que se expandían por toda la ciudad, al igual que los fandangos, las mojigangas, la versada y el baile, en los que participaba toda la ciudad sin distingo de ninguna especie. El artículo número 10, el naufragio del U.S. Somers y su participación en la guerra de intervención estadounidense de Laura Raquel Carrillo Márquez, nos habla sobre el bergantín U.S. Somers hundido a un lado de la Isla Verde en 1846, y este es el personaje de una historia que tiene que ver con la guerra con los Estados Unidos en 1846 a 48, pero también con el poder naval estadounidense y con lo acontecido en el puerto de Veracruz durante esta infausta guerra. El trabajo nos habla de las causas del hundimiento y de la importancia y logros de la arqueología subacuática para recuperar datos materiales que permitan confrontarse con las versiones históricas.
y al igual que otros trabajos de este libro, ampliamente vinculados con la arqueología histórica y el desarrollo de la arqueología de Veracruz. Finalmente, ya termino. Vamos bien. Bueno, entonces el último es el 11, es Veracruz entre plazas y calles, la vida cotidiana a finales del siglo XIX, una crónica que es de Juana del Carmen Santos Medel. En este trabajo, la autora intenta mostrar el acontecer diario de la ciudad de Veracruz a fines del XIX a partir del periódico El Dictamen Público de 1899, tomando como ejemplo los meses de junio a diciembre para mostrarnos que es posible acceder a la vida cotidiana y social que se construye desde las calles, plazas y callejones. La historia, contada a través de mapas, planos, construcciones de piedra, en otros artículos de este libro, en este se torna de carne y hueso con el transitar de los habitantes negros, indios y españoles entre sus calles y callejones empedrados que, ofreciendo a la venta carbón, dulces, aves o leche, conviven con soltura entre ellos y con los opilotes que oficialmente eran considerados honorarios de la limpia pública. Aquí vemos casas, conventos, hospitales, patios, hoteles, tiendas, cantinas, pulquerías, cafés, salones de baile, balnearios, teatros, escuelas habitadas por gente habitada a ver el mar veracruzano y los vapores que se acercaban al muelle mientras disfrutaban el rumor de las pláticas y chismes, comentando las noticias diarias que leían justamente en el periódico, donde también se anunciaba todo lo que se comercializaba en ese entonces, así como los resultados de rifas o las recompensas por entregar cosas o animales extraviados, lo cual nos habla de una existencia muy vital y palpitante, llena de chispa y color, que no se ha perdido en el Veracruz actual. Bueno, pues eso es, para que se animen y compren. Muchas gracias, Judith. Excelente síntesis de esa primera parte, digamos, del libro, por así decirle. Damos la palabra, sin más, a Alfredo Delgado Calderón, el director además del Museo de Antropología de Jalapa. Adelante, Alfredo. Bueno, pues muchas gracias, Horacio. Felicidades, Judith. Muy buena síntesis. Yo quiero hacer, antes de comentar el libro, una reflexión. El libro es bastante amplio y pareciera que se está abordando sobre los mismos temas. Pero ya mencionaba Judith la experiencia de Jaime, pero no nada más es Jaime Cortés, es la propia Judith, es Carmelina, son todos los autores que conocen perfectamente la región. O sea, nadie ha excavado San Juan de Ulúa, la Antigua y la propia ciudad de Veracruz como Judith, que cotidianamente está atendiendo las denuncias de destrucción del patrimonio. El propio Jaime Cortés, de hecho, su último proyecto estaba enfocado al rescate de la autopista costera que va a pasar a un lado de la Villarrica. Y la mayoría de autores consultan fuentes de primera mano. Esto es en el caso de los arqueólogos, que conocieron los restos de esos primeros conquistadores y de sus aliados totonacos. Y bueno, y hablando de la famosa inundación de 1552, Judith pues excava y encuentra justamente los entierros indígenas de ese primer contacto. Entonces hay mucha información que todavía queda por escribir. Y los otros autores, la doctora Cabrieles, por ejemplo, pues tiene acceso a documentos inéditos del Archivo Naval, la doctora Yolanda Juárez y Juana del Carmen Santos Medel, pues, y además Luis Montero, pues hicieron un exhaustivo trabajo de archivo. En mi caso me toca revisar, por ejemplo, el archivo Venustiano Carranza, que afortunadamente ahora ya está en línea,
y que, bueno, la Condumex los sacó a la luz. Entonces hay muchos repositorios, mucho trabajo atrás de este libro y mucha información inédita. Y dentro de esta información, donde deja Judic sus comentarios, pues está justamente Veracruz, puerto, ciudad ferroviaria, de Luis Montero, que hace una síntesis de lo que fueron no solamente el ferrocarril llamado el Mexicano, sino todas las líneas férreas que se conectaron y que en un principio, otra vez la muralla, impedía el desarrollo del ferrocarril hasta que, como la maestra bien lo señala, fue derribada la muralla. Entonces, y bueno, también Luis Montero nos habla nos da un contexto económico y social del puerto de Veracruz de fines del siglo XIX, y a un servidor le toca escribir sobre el porfiriato y la llegada del carrancismo. Entonces hacemos también una síntesis de cómo la ciudad de Veracruz va creciendo de manera explosiva, prácticamente en 30 años, triplica su población y se está modernizando el puerto, se está dragando, se está permitiendo el acceso de barcos más grandes, se hacen los muelles con toda esta política de desarrollo del porfiriato, pero también vamos a encontrar una gran población flotante. Vamos a encontrar muchos estibadores, lavanderas, cocineras, y además con una gran población flotante, la presencia de las enfermedades que siempre, primero fue el vómito prieto y la fiebre amarilla y todas estas cosas que se dieron durante la época colonial, pero siguieron presentes otro tipo de enfermedades ya principiando el siglo XX, pero también por Veracruz entró el anarquismo, la masonería, el sindicalismo, el espiritismo, que vuelve la ciudad como que muy dinámica, muy crítica. De hecho, desde 1901 se forman los primeros clubes liberales, el Lerdo de Tejada, el Gran Club Liberal Veracruzano, y por primera vez hay un club liberal femenino, el Benito Juárez, todos estos pensadores acaudillados por Santiago de la Hoz, por Teodoro Hernández, que fue uno de los grandes periodistas antiporfiristas y de los líderes liberales, y que eso va a desembocar justamente en el movimiento precursor de 1906, que si bien no se dio el levantamiento armado en Veracruz, sí prendió los focos en el sur, en los Tuxtlas, en el cantón de Minatitlán, en el de Acayucan, y en 1910 pues prepara el camino para la rebelión de Francisco y Madero. Y bueno, hablamos ahí también de la despedida de Porfirio Díaz, un poco de la invasión norteamericana, la rebelión de Félix Díaz, el sobrino del tío, y bueno, la llegada de Venustiano Carranza. Y después de eso, con la doctora Leticia Rivera Cabrieles, vamos a tener un trabajo sobre Veracruz y el rostro de la guerra de 1914, que también está muy interesante porque aporta igualmente información inédita sobre este hecho. Hay otro más de José Luis Juárez López, que es una reflexión, más bien es un análisis de una novela muy temprana sobre la intervención norteamericana. Este indio murió por la patria, y pues eso me recuerda que también en esa época se da
esta otra novela fundadora de las novelas de la Revolución, Los de Abajo, que igualmente sale pocos meses después del golpe de Victoriano Huerta y de la lucha carrancista. Otra vez volvemos con el trabajo de un servidor sobre Veracruz como la capital del carrancismo, que eso es interesantísimo, porque no dimensionamos que Veracruz fue capital de la nación, que llegaron los intelectuales más destacados del país, los generales más importantes de la revolución, y que el ferrocarril de Veracruz, que se llama Tierra Blanca, fue escenario de muchísimos enfrentamientos entre las tropas carrancistas y zapatistas. Recordemos que ya se habían ya se habían peleado con los convencionistas. Carranza se había refugiado en Veracruz, se llevó todos los ministerios, demoraron días llevando personal, llevando mobiliario, bueno, hasta la Casa de Moneda se llevaron, las imprentas, y esa línea estuvo defendida por el general Antonio Portas, y fue escenario de batallas muy sangrientas que desgraciadamente sobre la mayoría no se ha escrito. Igualmente, hablamos sobre la salida de Venustiano Carranza, las leyes extraordinarias, la ley agraria, la ley del petróleo, la ley del divorcio, la ley del trabajo, que fueron también fundamentales para ganarle banderas a los zapatistas y villistas. Y después, cómo la ciudad se queda prácticamente abandonada, todo el problema que se tiene con las vecindades y, por supuesto, el movimiento inquilinario, que se ha escrito poco y lo poco que se ha escrito no se ha superado. Recuerdo a mi queridísimo maestro García Mundo, por ejemplo, con el movimiento inquilinario en Veracruz, de esta colección de sex 70s. A ver cómo voy con el tiempo. Ya. Y luego sobre el movimiento de la Huertista, que también, a pesar de que Veracruz, incluso también de la Huerta en algún momento nombra a Veracruz capital de la nación, pero como decían, el del huertismo en realidad fue una rebelión sin cabeza. O sea, de la Huerta prende la mecha y se va. Y queda Cándido Aguilar al frente, que después va a tener otra, después del aguartismo se exilia, y posteriormente Adalberto Tejeda lo indulta, y va a ser fundamental para que llegue una casta política, los alemán, al poder en Veracruz y después a nivel nacional. Y vamos a tener otro artículo de Carmelina Pliego sobre el carnaval de Veracruz, historia y testimonio, y nadie mejor que ella, que fue reina del carnaval. Otro, bueno, ya lo mencionaba, que un trabajo muy interesante de Armando Ruiz Aguilar sobre Fidel Castro y el Che Guevara en el movimiento 26 de julio en Veracruz, que también es un trabajo altamente recomendable. Otro más de Carmelina, que también sabe de lo que habla, sobre el patrimonio edificado, lo que hubo y lo que hay, y su conservación. ¿Por qué? Porque a ella le toca todos los proyectos de modificación de los edificios históricos del centro de Veracruz. Y otro más de Pilar Ponce sobre la conservación de una Carta General del Estado de Veracruz de 1908. ¿Por qué es importante? Porque además de que es una carta que contiene abundante información, la recogieron literalmente de la basura. Y eso me recuerda, por ejemplo, el archivo del Sindicato de Panaderos, que también se rescató de la basura y que se clasificó y fue editado después por el INAH. Entonces, a grandes rasgos, es
parte de lo que podemos decir, porque en realidad el libro es bastante amplio, con información inédita y con nuevas visiones. Es cuanto. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, muy importante lo que acabas de comentar. Tenemos menos de 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya nos están correteando por ahí. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, así muy concreta, es el momento. Si alguien se anima. Bueno, los invito a comprar el libro. Y yo solamente diría, para cerrar, que bueno, que yo la verdad estoy convencido, así como Alfredo y como Judith, que es una obra relevante y original. Es una relevante y original aportación a la historiografía porteña, dedicada a conmemorar los 5 siglos de haber sido fundada. Un volumen que sin duda no es solo complementario de los libros conmemorativos citados en un inicio, sino sin duda que en adelante se volverá de consulta obligada para los lectores interesados en el acaecer porteño, pero también para los estudiosos que quieran seguir escribiendo páginas nuevas del fascinante pasado veracruzano, fuente inagotable de historias y esperemos de futuras investigaciones. Enhorabuena a todos y todos los autores que lo hicieron posible, empezando por su coordinadora, que como ya les dije no pudo estar presente. A todos les pido para ellos un gran aplauso por todo este trabajo que nos están regalando. Realmente el libro está a muy buen precio, aprovechen si les interesó. Es el momento. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes.